Y ahora te voy a enseñar el despacho. Este es mi dibujo, el ganador. Adelante. Este es el despacho. Hola, Nerea. Hola. Esta es la gata. Está aquí. ¿Quién más hay aquí? La Isabel y el Jordi. Esta es la sala de los educadores. Se reúnen, preparan todas las actividades y preparan todo lo que hacemos en la tarde. El Ramón está pintando, ¿vale? Y ahí hay muchos alumnos que quieren aprender a hacer paletas. Y hay un monito como los de... Hay como los pequeños, grandes y medianos, bueno, medianos y grandes, pero que a veces que les ayuda a enseñarles paletas a los más grandes que ya han terminado todo eso. Este es el Ramón. Aquí están los pequeños. Aquí están haciendo feina hasta la segunda hora, que van a hacer cosas. Van a hacer talleres o pintar o irse al parque. Aquí está mi sala, que son los medianos. ¿Vale? Aquí están haciendo lo mismo que los grandes, pero con diferentes monitores. Aquí está la Carmen y los ayudantes, que no sé uno cómo se llama. Aquí están los mayores. Aquí tienen diferentes monitores. Tienen diferentes monitoras. Una es de una y otras son de otro. Aquí hacen lo mismo que los medianos, los pequeños. Hacen lo mismo, pero lo único es que siempre tienen diferentes talleres. Y hacen deberes toda la primera hora. La Asociación Saoprat es una entidad sin ánimo de lucro formada por 3 congregaciones religiosas, maristas, concepcionistas y teresianas, muy vinculadas al municipio del Prat de Llobregat, que trabajamos pues, desde hace tiempo en el ámbito de la educación, no solamente aquí, en otros territorios también, y que pues por la vida compartida con la gente del pueblo, pues decidimos en un momento crear una asociación que diera atención educativa y social a jóvenes y niños que tienen pues, más difícil el acceso bien al mundo laboral o simplemente el continuar en la educación formal. Entonces nuestra labor principalmente es preventiva. Desgraciadamente muchas veces ya tenemos que ir más allá de la prevención y pues, dar soporte a situaciones un poco más críticas. ¿Cómo lo hacemos? A través de proyectos, el proyecto de Centre Obert, el centro abierto, pero es atención de niños de 6 a 16 años. Y después hay un bloque de atención para el acompañamiento a la formación y la inserción laboral de jóvenes, adolescentes que también están a punto de dejar la etapa de escolarización obligatoria. Y por último, el proyecto de la empresa de inserción, que es para favorecer la integración en el mundo laboral de aquellos jóvenes que, bien por tema de papeles o bien porque todavía tienen que prepararse en capacidades para entrar en el mundo laboral o mantener un trabajo, pues necesitan antes un contrato en lo que se llama una empresa protegida. Quisiera destacar el hecho de que nos gusta pensar que la educación no solamente es una educación en contenidos, sino una educación en valores y en principios que ayuden a la persona a encontrar y a vivir su vida con sentido. Mi nombre es Isabel, soy la coordinadora del Centro Abierto SAO. Es un espacio socioeducativo
con la finalidad de dar prevención y evitar situaciones de riesgo familiar y social. Está destinado a niños y niñas entre 6 y 16 años y la actividad es todas las tardes de 5 a 8. En el centro pretendemos dar nuevas oportunidades a los niños de crecimiento, que recuperen la capacidad que tienen de aprender, la confianza en que realmente son capaces de aprender nuevas cosas, descubrir nuevos valores, mejorar su autoestima, relacionarse de forma positiva, disfrutar con las actividades que realizamos. También pretendemos dar apoyo a las familias en la educación de sus hijos y la actividad está llevada por un equipo de educadores y un grupo de voluntarios. Hola, yo soy Óscar y empecé a venir a Sao a través de mi hermana porque empezó aquí los casales de verano y me gustó bastante y entonces decidí venir y pedirle a Isabel y a Cata de si podían darme una plaza y me dijeron que sí, me la aceptaron y yo vengo aquí a hacer los deberes y a pasar el rato también y a hacer amigos. Hola, yo me llamo Cristina. Empecé a venir aquí a Sao Prat porque hacía repaso en otro sitio, me recomendaron aquí y empecé a hacer aquí los deberes, hice amistades y aquí paso el tiempo, la mayor parte de los días de la semana. Y los profesores son muy majos, ya hay buen rollo y se está bien. Hay confianza entre los profesores y nosotros, que nos llevamos bien, que nos contamos nuestras cosas y eso. Nosotros, algunos días de la semana, por ejemplo los viernes, vamos o al Parno o aquí a un colegio al lado y nos ponemos a jugar a fútbol entre todos o a hacer actividades. O en verano, que hacemos el casal, nos vamos de colonias también, o a la montaña, o a la playa, o con otros splice y nos entretenemos. Y en el casal, este verano organizamos una gincama para los niños pequeños y nos pasamos bien. Soy Marcelo y soy el coordinador de los proyectos de jóvenes. Nos hemos dado cuenta que hay un colectivo de jóvenes de 16 a 21 años que, por diferentes razones, en estos momentos están quedando a la intemperie y en situación de riesgo, de exclusión importante. Y nuestra intención es ofrecerles espacios de crecimiento, de serenidad y de formación. Principalmente nos estamos dedicando en los más pequeños, de 14 a 16 años, en el proyecto que se llama TET, Transición Escuela-Trabajo. Es un soporte a los institutos para chicos y chicas en situaciones de conflicto o de fracaso escolar. Hay un proyecto, Súmate, añádete a la sociedad, al mundo, que es de un dispositivo de inserción y de orientación laboral, y de acercar tanto a los usuarios con más carencias al mundo de la empresa como las empresas, sensibilizarlas por los contratos de inserción y hacer opciones por esta gente. Y el tercer proyecto importante es el de la formación prelaboral. Hay jóvenes que están quedando fuera de todos los sistemas de formación y de capacitación. La pretensión es, por un lado, el darles capacitaciones y habilidades técnicas en oficios, romper esos círculos viciosos de no tienes un trabajo porque no tienes experiencia, no tengo un sitio donde tener la experiencia. Ese es uno de los objetivos y el segundo es el más importante para nosotros, es capacitarlos para el mundo laboral, darles las habilidades personales para que sepan moverse y gestionar los conflictos y los éxitos en el mundo del trabajo. Buenas, me llamo Ramón, mi apodo es Matito, llevo 17 años y aquí, como veis, estamos haciendo un curso prelaboral de electricidad, fontanería y construcción. Y ahora mismo, en este momento, estamos haciendo un poquito de electricidad, otro día se hace fontanería, otro día construcción y vamos aprendiendo cosas, educación. Somos la gente que ve aquí, buena gente, buenas personas, simpáticas, nos ayudamos mutuamente uno al otro cuando necesitamos ayuda, hacemos pintura a veces cuando salen algunas prácticas. Este es nuestro jefe Fermín, buen profesor, buen maestro, uno que nos ha enseñado muy bien. Tengo un currículum y voy a empezar a ir buscando alguna ofertita de trabajo o algo que me salga por ahí. Con que tenga mi trabajo y mi sueldo me da igual. Aquí tenéis un trabajo de los que estoy haciendo yo, que es un calentador de agua, que estoy ensoldando tuberías y tengo que poner un grifo para saber si le he hecho bien, por si pierde por las tuberías, si le he ensoldado bien o le he ensoldado mal. Ya ven,
y a ver si funciona. Y el Óscar está aquí haciendo unas prácticas de cable, soldando cables para aprender a soldar con cobre y estaño. Está haciendo practiquillas del solder. Es aquí Vicay, que está pintando un tablero con pintura, como ya te he dicho que hacíamos prácticas de pintura. Está pintando un tablero. Aquí yo que iba a empezar otra práctica de electricidad, que aún no he empezado, que me acabo de poner ahora, para poner un timbre que suene de 2 interruptores. Es lo que tengo que hacer ahora. Al ver que está haciendo, bueno, lo que tiene una casa, los contadores esos que lleva que salta la luz, los disparadores, el generador, con unos enchufes y una bombillita, a ver si funciona bien. Hola, mi nombre es Jordi y soy el responsable de la empresa de inserción. La empresa es una SL que se dedica a la rehabilitación de viviendas y locales y cuya finalidad es inserir en el mundo laboral a jóvenes con riesgo de exclusión social. Para ello contamos con educadores sociales y profesionales del sector de la construcción que nos garantizan un resultado óptimo en los trabajos que realizamos. Pues llevaré como un año que la asistenta me derivó a Maite, una chica del ayuntamiento, y me enviaron aquí a Sao. Me conocí a la Eva, la chica que ayuda a buscar trabajo, a hacer currículum, me aprendió a meterme en unas páginas de internet, InfoJob, muchas cosas. Buscando trabajo no me salía y salió una oferta de trabajo aquí. Me la ofrecieron, pues me gustó porque el horario coincidía con, dejaba a los niños al cole y podía entrar. Pues me dije que sí, estoy muy a gusto aquí porque me miran como persona, me ayudan en lo que pueden. Aquí hago de limpieza, limpio la sala de los niños, limpio lavabos, despachos, ya sé hacer currículum, me había ayudado unas palabras para buscar trabajo, te ayuda mucho con el ordenador, yo no sabía nada a tocar y ahora más o menos un nivel de usuario sé. Yo recomiendo a todo el mundo que venga a buscar trabajo a partir de 16 años porque ellos no miran nada, ni que estén mal, ni que sean gitanos, ni que sean moros, nada. Ellos te miran por la persona que sea, que valgas para trabajar sobre todo, que no los dejes mal y te ayudan en todo lo que pueden. Yo aquí estoy muy a gusto, por eso lo recomiendo y que te ayudan mucho. Me llamo Ali, tengo 19 años, aquí estamos en el Sao Prat, donde hice el curso de mantenimiento general de edificio, donde te enseña a aprender a pintar, a instalar una instalación de la luz y de agua y para montar una pared de mortero y todo. Llevo en España casi 5 años. Cuando llegué no sabía hablar nada, solo árabe. Cuando vine aquí me han ayudado a formar un currículum y para buscar un trabajo y sobre todo para arreglar los papeles. Tengo la ISO y lo saqué en el colegio, en el instituto y ahora estoy trabajando en Mercabarna, Frutas Amalia. Llevo ahí 5 meses, estoy contento ahí en el trabajo, tengo un contrato hasta el mes que viene. Yo pienso seguirme trabajar y con buena salud. ¿Tú crees que aquí se puede ayudar a buscar trabajo y a, Sí. y a solucionar el tema de los papeles? Sí. Me alegro. I can change the world with my own 2 hands, make it a better place with my own 2 hands, make it a kinder place with my own 2 hands, with my own 2 hands. I can make peace on earth with my own 2 hands. I can clean up the earth with my own 2 hands. I can reach out to you with my own 2 hands, with my own